Liturgia para hoy miércoles 20 de abril. Santa Inés de Montepulciano. Nació alrededor del año 1270, cerca de Orvieto, Italia. A la edad de 9 años, consigue el permiso familiar para vestir el escapulario de saco de las monjas de un convento de Montepulciano, Italia. Desde muy joven ayunaba casi todos los días y dormía en el duro suelo, y tenía por almohada una piedra. Murió en abril del año 1370 a la edad de 49 años, y en su sepulcro se han obrado muchos milagros. Antífona. Entonen la alabanza a nuestro Dios, todos los que lo temen, pequeños y grandes, porque han llegado la salvación y el poder y la potestad de su Cristo. Aleluya. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que abres la entrada del reino celestial a los que han renacido del agua y del Espíritu Santo, acrecienta en tus hijos la gracia que les diste, para que en tu bondad, quienes hemos sido purificados de todos los pecados, no nos veamos privados de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 10. Un día subieron Pedro y Juan al templo para la oración de las 3 de la tarde. Había allí un hombre inválido de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la llamada puerta hermosa del templo, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver a Pedro y a Juan que entraban al templo, les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó los ojos en él y le dijo: «Míranos». Él se quedó mirándolos, a la espera de lo que fueran a darle. Entonces le dijo Pedro: «Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y al instante, se le fortalecieron los pies y los tobillos, y de un salto se levantó y empezó a andar. Entró pues con ellos al templo caminando, y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y se dieron cuenta de que era el mismo que acostumbraba a sentarse junto a la puerta hermosa del templo a pedir limosna, y se llenaron de admiración y asombro por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de los instrumentos. Hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloríense de su santo nombre. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. El mismo día, primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En su rostro se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, que es tarde, y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Y al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba Él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras, a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? Y en ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros, que estaban diciendo: es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo. Así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también vivieron con Él. Aleluya. Oración después de la comunión. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad. Concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Oh Señor, comenzamos por pedirte perdón porque somos tardos de corazón para creer en ti debido a nuestra desesperanza en el camino de Emaús. Te creíamos muerto, pero tú vives hoy como ayer. Ábrenos los ojos del Espíritu para que te busquemos y entendamos que tú eres más fuerte que nuestro pecado. Amén. Lectura. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Pedro y Juan curan en nombre de Jesús al paralítico del templo, a la hora del sacrificio de la tarde. Qué bien cuenta Lucas el episodio.
el pobre mendigo a la puerta del templo, la mirada fija del mendigo que espera algo, la mirada también fija de Pedro, el contacto de la mano, las palabras breves y solemnes: en el nombre de Jesucristo, Nazareno, levántate y anda. La fuerza salvadora que en vida de Jesús brotaba de él, curando a los enfermos y resucitando a los muertos, es ahora energía pascual que sigue activa. El resucitado está presente, aunque invisible, y actúa a través de su comunidad, en concreto a través de los apóstoles, a los que había enviado a proclamar el reino de Dios y a curar. Las claves de un encuentro. En el Evangelio de hoy tenemos un nuevo relato de aparición de Cristo resucitado, esta vez a 2 discípulos que caminaban de Jerusalén a Emaús. Con gran maestría desarrolla Lucas en su línea narrativa un perfecto estudio psicológico de los protagonistas, que van pasando progresivamente del desencanto mesiánico a una fe entusiasta en Jesús resucitado. ¿Qué proceso hubieron de seguir los desalentados discípulos de Emaús, al igual que el creyente de hoy representado en ellos, para su encuentro de fe con Cristo resucitado? Con base en el texto bíblico, destaquemos estas 3 claves de lectura y de encuentro: la escriturística, la Eucaristía y la comunitaria. A. La escritura es la primera clave o vía que Jesús les abre para acceder a la fe en su persona. Los 2 discípulos no lo han reconocido presente en el camino que se les une en esta marcha y que parece ignorar todo lo sucedido aquellos días en Jerusalén. Ellos están desanimados. En la tumba del crucificado quedaron enterradas sus esperanzas mesiánicas, que no son capaces de resurgir ni con las noticias que empiezan a correr en su grupo sobre el sepulcro vacío e incluso la resurrección de Jesús, anunciada por los ángeles a las mujeres. Entonces Jesús les dice: «Qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria?». Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Esta lectura cristológica de la Escritura es el camino que, iniciado por Jesús, seguirá la iglesia primitiva, como vemos en los pregones apostólicos de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en el que leeremos mañana, y que sigue la curación del lisiado de la puerta hermosa del templo por Pedro y Juan, como refiere la primera lectura de hoy. B. La Eucaristía es la segunda clave. Cerca ya de la aldea de Emaús, el desconocido hizo ademán de seguir adelante. «Quédate con nosotros», le dijeron ellos, «porque atardece y el día va de caída». Y se dispusieron a cenar juntos. Entonces el Señor, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Lucas transcribe aquí exactamente el rito con que Jesús inició la institución de la Eucaristía en la última cena, según leemos en San Pablo y en los 3 evangelios sinópticos. Partir el pan es un término específico relativo a la Eucaristía que Lucas emplea de nuevo en uno de los sumarios de los Hechos de los Apóstoles sobre la vida de la comunidad de Jerusalén. En el antiguo lenguaje cristiano, la fracción del pan en fraternidad tiene sabor cultural y se emplea habitualmente en un contexto eucarístico. C. La comunidad es la tercera clave. Así lo entendieron los peregrinos de Emaús. Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros. Cuando los 2 quisieron retener en su mirada la presencia recién descubierta de Jesús, él ya había desaparecido de su vista. Pero habían aprendido una lección fundamental, extensiva a todos los cristianos. Cristo resucitado sigue presente entre ellos, en medio de la comunidad, de una manera nueva y cierta, por la fe que nace de su palabra y de su pan. Y a Jerusalén, la comunidad madre, vuelven gozosos los 2 fugitivos, que se habían alejado de ella desalentados,
y rumiando sus dudas y reticencias. Ahora necesitan comunicar y compartir su experiencia personal del Señor resucitado. A su testimonio de fe hace eco la comunidad, que repite a coro: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Para meditar. Muchos cristianos, jóvenes y mayores, experimentamos en la vida, como los dos de Emaús, momentos de desencanto y depresión, a veces por circunstancias personales, otras por la visión deficiente que la misma comunidad puede ofrecer. El camino de Emaús puede ser muchas veces nuestro camino, viaje de ida desde la fe hasta la oscuridad, y ojalá de vuelta desde la oscuridad hacia la fe. El relato de Lucas, narrado con evidente lenguaje eucarístico, quiere ayudar a sus lectores, hoy a nosotros, a que conectemos la misa con la presencia viva del Señor Jesús, pero a la vez de nuestro encuentro con el resucitado. Si lo hemos sabido reconocer en la palabra, en la Eucaristía y en la comunidad, ¿salimos alegres, presurosos a dar testimonio de Él en nuestra vida, dispuestos a anunciar la buena noticia de Jesús con nuestras palabras y nuestros hechos? Reflexionemos. ¿Hemos descubierto la palabra de Dios como fuente y alimento de nuestra fe y de nuestro amor cristiano? ¿De verdad es la Eucaristía dominical o diaria la raíz y cumbre de toda nuestra vida cristiana? ¿Es nuestra comunidad de creyentes un signo de Cristo resucitado para los demás? Oremos. Gracias, Señor, porque nos permite reconocerte en tu palabra, en la Eucaristía y en los hermanos. Caminas a nuestro lado y te quedas con nosotros para siempre. Amén.